En el primer capítulo intentaremos establecer los cimientos que nos permitirán ver al Mesías hebreo. Tanto el Mesías como la Biblia tienen orígenes judíos. No podemos estudiarlos con nuestra mentalidad del siglo XXI, porque corremos el riesgo de obtener conclusiones sin el contexto histórico, social y religioso. Ve'amech kulam tzadikim le'olam yirshu aretz netzer mata'o ma'aser yadai lehitpa'er hakiton יהיה האלף והצעיר לגוי עצום. אני אדוני ביתה אחישנה. Y como en esta serie presentaremos a Yeshua como el Mesías, debemos verlo en el contexto histórico, social y religioso de la nación de Israel en el siglo I. Debemos verlo desde una nueva perspectiva, experimentando así un nuevo nacimiento, como se nos relata en el Evangelio de Juan, en donde Yeshua le dice a Nicodemo: de cierto te digo, quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. A lo que Nicodemo respondió: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? A lo que la religión cristiana responde: debes aceptar a Jesús en tu corazón, pasar por el rito del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y así habrás nacido de nuevo. A lo que nosotros preguntamos: ¿puede que Yeshua le estuviera hablando de esto? Si cuando Yeshua lo dijo, no existía el cristianismo, no tenemos registros de que se bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aún faltaba un bautismo para Yeshua. Estos y otros pasajes se ven contaminados por nuestra mentalidad griega, por nuestras religiones, costumbres y tradiciones, totalmente ajenas al contexto histórico, cultural y religioso en el que vivió Yeshua. La religión cristiana es griega por historia y no por origen. El cristianismo apostólico es de origen judío
Y en esta serie nos proponemos a restaurar esa identidad para una mejor comprensión de las enseñanzas del Rabino Yeshua. Porque cuando vemos al Rabino Yeshua usando la sal para representar a sus discípulos, nos preguntamos a qué tipo de uso se refiere. ¿Estaremos hablando cuando la sal era utilizada para conservar los alimentos para que estos no se pudrieran? ¿O acaso estará haciendo referencia a cuando la sal era usada como un medio de pago para los obreros, lo cual se llama salario? ¿O acaso estará hablando de la sal como un uso para condimentar un alimento? ¿A qué función se está refiriendo el Rabino Yeshua cuando utiliza la sal para representar a sus discípulos? Si no conocemos la función que tenía la sal en los tiempos de Yeshua, en los primeros siglos de nuestra era, probablemente nuestras conclusiones no sean acertadas. Es por el ejemplo de la sal y muchos otros que hallamos a lo largo de toda la Escritura que nos vemos en la necesidad de poder restaurar las enseñanzas del Rabino Yeshua. Para eso, en esta serie, nos valdremos de todas las herramientas para poder tener una comprensión y una perspectiva hebrea e histórica y cultural de los tiempos en los cuales esas enseñanzas han sido dadas, buscando poder acercarnos más al sentido original de las palabras de Yeshua. A través de este proceso de restauración podremos encontrar las enseñanzas éticas de nuestro Rabino Yeshua, despojándonos de toda religión, cultura, tradición, todo aquello que sea un obstáculo para poder ver con claridad las enseñanzas de nuestro Rabino. Porque corremos el riesgo de ver las enseñanzas del Mashiach desde una perspectiva que no nos permita comprenderlas en profundidad, ya que Yeshua es hebreo, citó las escrituras hebreas a personas que eran hebreas. Es por eso que la restauración del Mashiach requiere verlo desde una perspectiva hebrea.
En el siglo XVIII, el rabino Moshe Mendelssohn dijo: cuando se explique adecuadamente el Nuevo Testamento, será posible una religión común a judíos y cristianos, ya que la sustancia del cristianismo es el judaísmo. Cuando el cristianismo borre la mitología que ha construido, se encontrará con la enseñanza ética del judío Jesús. Es por eso que haremos una reconstrucción completa de nuestro Mashiach. Pero antes de ir a la primera enseñanza, es preciso quitar el primer gran obstáculo. La mentalidad. Desde pequeños somos formados en una mentalidad contraria a la hebrea, y es preciso, por lo menos, conocer las características de estas mentalidades opuestas. La mentalidad griega es abstracta, contemplativa, estática e impersonal, y que opera por contrastes: materia, forma, lo uno y lo múltiple, lo individual y lo colectivo, tiempo y eternidad, apariencia y realidad. El pensamiento griego es sobre todo ahistórico, desconectado del tiempo, basado en la lógica y el sistema. Por el contrario, la mentalidad hebrea es activa, concreta, dinámica, intensamente personal, basada en la totalidad y no en el análisis de los opuestos. El pensamiento hebreo es histórico, centrado en el tiempo y en el movimiento. Es importante que pueda reflexionar en estas palabras, porque el nuevo nacimiento también es una nueva mentalidad, una nueva identidad. El nuevo pacto es con Judá y casa de Israel. Los gentiles son llamados a ser parte de Israel, a ser hebreos, renovando vuestra mente. Los contrastes, la falta de la historicidad en nuestros argumentos, la razón en el lugar de la fe, deben ser absorbidos por la nueva mentalidad que nos trae el Ruach HaKodesh. En el próximo capítulo comenzaremos a ver las enseñanzas del rabino Yeshua a través de una mentalidad y perspectiva hebrea. Nos valdremos de los datos históricos, culturales, sociales de la lengua hebrea para que podamos conocer completamente quién es el Mesías de Israel.